Esto pasó en Radio Noticias. Tremenda. Un dato respecto a lo que decía nuestro compañero del presupuesto. Se aprobó el presupuesto y el día anterior el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, un hombre muy resistido por una parte importante de la coalición gubernamental, dijo, va a ser muy difícil cumplirlo. O sea, ya empezamos, viste, como con pocas expectativas, ¿no? Es un poco lo que decimos siempre. Después se va modificando, hay muchos DNU, decreto de necesidad y urgencia, se usan fondos, etcétera. Puede ser una guía para entender qué es lo que está pasando o lo que puede llegar a pasar. Respecto a la inflación, 6,3%, un 0,1 punto porcentual por encima de la de septiembre. Recordemos que el presidente perdón, qué fallido, qué fallido, que el ministro de Economía había dicho que iba a bajar la inflación. Bueno, no bajó. Los motivos son básicamente el fuerte aumento de los precios, lo que se llaman precios regulados. Servicios de cable, medicina privada, colegios, aumento de tarifas de gas y de luz, etcétera. Noviembre aparenta estar un poco más tranquilo, pero es como que el aumento de precios se estacionó en el 6% mensual, que es una barbaridad. Recordemos, en este sentido, que el presupuesto 2023 prevé 60% de aumento de la desprecio, una inflación del 60%. El resto de los consultores, que en algunos casos no siempre aciertan sus predicciones, habla de una inflación por lo menos igual e incluso superior a la actual, que va a rondar, si no llega al 100%, va a ser 98 o 102. Digo, pero ese va a ser el rango de la inflación anual de este año. Es enorme, fíjate, Carlos, que la inflación interanual, Sí. esto es la inflación entre el mismo mes, entre octubre de 2021 y octubre de 2022, llegó al 88%. Hay que irse 31 años atrás para encontrar un registro superior a esta inflación. Es decir, es la peor inflación interanual en 31 años. Es un dato. Otro dato, desde que asumió la administración de Alberto Fernández, la inflación ya roza el 300%, la inflación acumulada. Si la inflación de noviembre es 4,4% o más, ponele un 5%, que es lo más probable que suceda, ya habrá superado a los 4 años de Mauricio Macri. Y todavía le quedan 13 meses más para seguir ganando por goleada. Digamos, nosotros perdemos, ¿no? Es una metáfora, es un chiste, ya que estamos en el Mundial, sobre eso. O sea, no se vienen buenos momentos, digamos, en términos de precios. Hay muy poca gente que cree que se puede cumplir el 60% de inflación para 2023, y esto implica necesariamente un reacomodamiento de las otras variables. ¿Cuáles serán? Algunas pistas la dio el señor Gabriel Rubinstein en esta charla que comentábamos antes, que fue en la sede, en el evento anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, el IAEF, una entidad, debe tener 30 años por lo menos o más de existencia, gente muy seria que invitan, digamos, a profesionales muy capacitados. En este caso fue Rubinstein en reemplazo de Massa, porque Massa está en la reunión del G20 en Bali, que debe ser mucho más agradable que estar ahí que estar en el microcentro. Pero bueno,
¿Qué fue lo que dijo el señor Rubinstein? Lo más serio, lo más grave es que en ese presupuesto hay un dólar, el dólar oficial, a 270 pesos. ¿Y qué dijo? Vamos a tener que devaluar. El tema es ver cómo lo hacemos, de qué manera y de qué forma. O sea, me parece que ya no queda ningún espacio para la esperanza, digamos, de que la cosa vaya, no sé si mejorando, pero por lo menos con algún tipo de alivio, ¿no? Si el propio viceministro de Economía te dice eso, pensá, ten en cuenta que hoy por hoy tenemos un dólar oficial para la venta de 170 pesos, hagámoslo redondo, 170 pesos es el valor al cual el Banco Nación le vende los dólares a los importadores, los escasísimos dólares a los importadores. De 170 a 270. Imagínate, digamos, nuevamente en torno del 60% que habla el presupuesto, cuál va a ser el impacto inflacionario de esa devaluación. Porque es cierto, o sea, Rubinstein dijo todas verdades, ¿eh? Todas verdades. El tipo de cambio, el dólar, el precio del dólar está atrasado. ¿Por qué está atrasado? Está atrasado en relación a la inflación. ¿Por qué? Porque es una de las anclas antiinflacionarias que tiene el gobierno. Sí. La otra son las tarifas y los salarios públicos. Las tarifas van a aumentar, están aumentando. ¿Por qué? Porque está bajando los subsidios que otorga el gobierno de la nacional a la energía, a la importación de petróleo o de gas. Vos lo sabés, eso está muy subsidiado. Bien, a medida que bajen esos subsidios, va a aumentar el precio de la energía, tanto del gas como la electricidad, como los combustibles, etcétera. Bien, eso también es inflacionario. O sea, hay un contexto de precios reprimidos, ¿no? Por ciertas circunstancias que va a haber que normalizar. Salarios. O sea, el tema de aumento de salarios, que es muy justo, pero el aumento de salarios también es aumento, incremento de costos para las empresas. ¿Y dónde van esos incrementos de costos? A los precios. Recordemos además en este contexto que habitualmente el salario pierde contra la inflación. De hecho, este año ya está a 5 puntos el registrado nada más, ¿eh? El informal, el trabajo no registrado en negro, el de los monotributistas, etcétera, están arriba del 15-20% de pérdida, y no hablemos de los ingresos de los jubilados, están más del 22% abajo del aumento de los precios. Porque además, Carlos, recordemos, un jubilado o un trabajador cualquiera tiene que afrontar los gastos, los aumentos. En este caso van a tener que afrontar los aumentos de octubre, de noviembre y de diciembre, pero recién van a tener algún tipo de mejora en la remuneración, con suerte en diciembre, si les toca algún bono, quizás en enero, etcétera. Es decir, uno tiene que bancar el aumento de los precios, ¿sí? Mientras le llega el beneficio, la mejora en los ingresos. Por último, para no abrumarlo, porque ya el día está un poco gris, yo voy a dar una recomendación. De la misma forma que le dije la semana pasada que compren vino porque viene con aumento, todo aquel que gusta, por supuesto, de la bebida nacional, recordemos, el vino es bebida nacional. Dama, caballero y niño, si usted alimenta a su mascota con productos, digamos, con alimento balanceado, vaya y cómprelo, porque están prohibiendo, se está
se agudizó la escasez, por llamarlo de alguna manera, se agudizó la escasez en el mercado de alimento balanceado. ¿Por qué? Porque más del 80% del alimento balanceado que se consume en la Argentina, que consumen nuestras mascotas, viene del exterior. Sí, parece chiste, ¿no? Pero ni siquiera somos capaces de hacer buen alimento balanceado, parece. Bien, el grueso viene del exterior, sobre todo de Brasil, y no hay dólares como para comprar más alimento balanceado, por eso algunas de las empresas más importantes del rubro, acá en la Argentina hay algunas que son muy grandes, están viendo cómo hacen, de qué manera, a ver si consiguen proveedores locales y armar acá en la Argentina. Por lo general se compra a granel, vienen en enormes recipientes y se ponen, se envasan acá en las bolsas esas muy lindas, coloridas, que contra la humedad, etcétera, pero es importado, parece mentira, pero no es un chiste. Nuestras mascotas comen en el país de los alimentos, comen alimentos importados. Somos Radio Noticias.